El hombre que no, estuvo en Neura ayer y Sí. no escatima en dar adjetivos y en dar sustantivos bastante al límite. La verdad que como presidente deja mucho que desear. Pero bueno, inflación bajó. Análisis. ¿Lo estuvieron hablando ustedes al principio del No, programa? no. No. no, yo no lo tomo como dato válido. Para vos es más. No, sí, no, No, creo en la. no crees en estos el números, 2,6. no. Si durante muchos años no creímos en el INDEC, ¿por qué hay que creerle ahora cuando renunciaron funcionarios, salieron diciendo que los obligaban a dar números? ¿Y cuáles son los datos? No entonces, los que obligaban a dar hacemos números. referencia? Querían usar otro tipo de ecuación. Bueno, ¿y para qué? Para medir de otra forma. ¿Pero medir para qué? No dicen que lo que miden. Pero para medir de otra forma, ¿para qué? ¿Para que den mejor los números para el gobierno? No sé. Ah, bueno, Mario, No también sé, si no usted sé, sabe. por ahí dan más, por ahí dan menos. Yo no quiero entrar a. No, el argumento que dieron los que salieron es que los obligaban a generar otro trabajo técnico para que los números fueran más positivos a la hora de mostrarlos. Bueno, En la está elección bien. de Permítame, factores, en la elección de un montón durante de cosas. 15 años, 20 años en la Argentina el INDEC era una miércoles. Sí. No era una cuestión válida, no valía nada. Y lo defenestraban, insultaban, todo. Y de repente, hace un tiempito, cuando entró este muchacho por arte de magia, Está Son bien. datos. son datos válidos, lo ¿Por ponen qué- en tapa. ¿Y por qué el Lo mes ponen en pasado tapa. Está bien, hablamos pero de la el INDEC lo inflación manejan cuando los personas. números eran más elevados? ¿Cómo? ¿Por qué el mes pasado hablamos de la inflación? Porque había aumentado un montón respecto del año y ahora no. Pero siguen siendo por fuera de lo que es real. O sea Porque que sin números manejables. El 3, y pico es poco para vos también. 3,4. No le mes creo, pasado. no es eso lo que está hoy. Acá lo que podemos decir. No es en lo que función- vivimos, no es lo que vivimos con lo... A ver, Mario, Juan, bueno, listo. Ayer hablábamos lo de que la percepción de lo que uno cree, Sí. mi humilde opinión. Sí. Me hace acordar mi madre, me dice, Carlos, tranquilo, trata de explicarlo porque por ahí no se entiende. Es verdad. Bien. Coincido con su mamá. Claro, mi madre, claro. No, se nos mezclan las cosas, por eso es Claro, difícil. entonces, Arranquemos a ver, tranqui, tranqui. Pero está bien, yo entiendo tu postura. Deja A que ver. hable Lara y que diga la de ella. Y, porque no, si yo es que- cierro con esto, digo. A ver, Midamos la inflación. Los aumentos que llegaron en los servicios. Los niveles de aumento que llegaron. Telefonía, internet, electricidad, gas, aumento de combustible. transporte. Los alquileres. Transporte en Buenos Los Aires. alquileres, es el crítico. transporte. Decime que es del 3%. ¿A dónde 3%? ¿A dónde 3%? Vamos, seamos serios. Yo te Bueno, puedo- acá hablamos de que esta inflación, si bien continúa siendo alta, porque por más que haya una desaceleración, ¿sí? Para el bolsillo de los argentinos, el impacto sigue estando. O sea, no está esta reducción en forma concreta en cada una de las familias. Y también estas presiones que tienen que ver con los servicios, con lo que vos mencionás, que siguen en aumento. Hubo muchos despidos, con lo cual el hecho que baje tiene que ver con que hay mucha gente que por ahí no tiene recursos y con lo cual no compra y así la desaceleración empieza a impactarnos de esa manera. Son números. Macroeconómicamente al gobierno le sirve, ¿sí? Más allá si a nosotros nos impacta o no. Esto hay que ver qué pasa de acá a unos meses. Dicen que para agosto, hasta que no sea cero, no vamos a tener un impacto en nuestra economía familiar. ¿Será Claro, así? ahora el Permítanme tema... hacer un Sí. análisis técnico de esto que están hablando porque la gente necesita saber datos. Bajó la inflación, es evidente. Está contento el gobierno, es evidente. Alcanza, no, ayer el mismo presidente Es creo que evidente, dijo, no coincido. No está en ningún lado que haya bajado la inflación. Es una percepción Está suya. bien, bueno, perfecto. El gobierno dice que para que eso ocurra esté en cero. Esa es la buena para el gobierno. La segunda buena para el gobierno es que en el mes de mayo ya están dando índices por debajo de este que estamos recibiendo ahora, obviamente con esta inflación en esos niveles, lo cual es gravísimo para la microeconomía. Ese es otro carril, es otra historia. Pero lo triste para el gobierno en esta alegría es que en el cuatrimestre lleva una inflación del 12,3. Y el presupuesto, que es lo que tenemos que manejarnos, que es lo que tenemos que hablar, y que son los números, ya si eso también es discutible, es otra historia. El presupuesto que ha establecido el gobierno en el transcurso del año es el 10.
Ojo, ¿se entiende lo que digo? En el año es el 10,1 y en 4 meses ya tiene el 12. O sea que van a tener que hacer una rectificativa del presupuesto, que es lo que están haciendo ahora y que no le debe haber alcanzado. O sea, avisoro más conflicto en recesión y en recortes. Si en 4 meses superaron en 2 puntos lo que ellos han previsto el año pasado para todo el año, indudablemente ni con el 2, ni con el 10, ni con el 1, ni el número que vos quieras le está dando. O sea, para vos el 2 es poco, ponerle el 4. Para vos el 4 es poco, poner el 10 tampoco le alcanza. ¿Se entiende? Un ejemplo que me dijeron ayer y me pareció interesante, dije, lo voy a traer a la mesa, a ver qué les parece, y tiene que ver con los datos de la inflación. Por ejemplo, si un vehículo, ¿no? Sí. Va a 120 kilómetros por hora y baja a 80 kilómetros por hora, sigue avanzando, pero más lento. Con la inflación estaría pasando algo similar. Los precios siguen subiendo, pero más despacio. O sea, el aumento no es el mismo que en otros tiempos cuando la inflación era mucho más alta. Ahora, ¿cómo impacta en tu casa? ¿Cómo impacta en la inflación de tu familia? Ahí hablamos de otra cosa. Está bien. ¿Sabes cuál es el problema? A ver. Digo, yo creo que en ese vehículo, dentro de 100 metros, tenés un precipicio. Y si vos vas desacelerando, ¿a qué velocidad tenés que desacelerar para que no llegues al principio de caerte? Con 40 sigue avanzando, con 20 sigue avanzando. Guarda, Sí. es todo un tema. Hay que Esa es ver la los frenos, dice metáfora usted. general. Hay que ver los frenos entonces también como para... Obvio. Claro. Sí, Interesante, ¿no? Yo, Pero yo- bueno. yo vuelvo a lo mismo. Vos, Lara, Porque ¿qué opinás? Para vos no, directamente es... Porque es yo quiero que lo... A ver, porque seamos serios y tenemos que ser serios con la gente que está del otro lado. Sí. Si durante muchísimos años los números oficiales en la Argentina no eran válidos y los diarios y los medios instalaban números de inflación nacidos de otras mediciones, porque de la UCA, ¿se acuerdan? Sí. Había mediciones de inflación de la UCA, de esto, lo dije el otro desaparecieron. Desaparecieron, ya No, está bien. ya no se habla de la medición de la UCA, y eso que hay, y es Está superior, Está son bien. números superiores a esto, Bueno. y no se habla. Entonces yo, la verdad, estoy grande para que me metan el dedo en la boca, y no quiero que le metan el dedo en la boca a la gente. ¿Sabe dónde está el Y tema? nosotros como medio de comunicación tenemos que ser serios, tenemos que decirle a la gente, miren, que ya tenemos experiencia en la Argentina de manipulación de números, y la manipulación de números no es de un solo sector político. Y acá hay cosas raras, porque si vos en un tiempo el INDEC no valía y ahora vale, incluso se dijo poco, se fueron los especialistas de carrera del INDEC porque los querían forzar a dar números a favor del gobierno a través de nuevos mecanismos para que diera a favor del gobierno. En otro tiempo hubiera sido un escándalo y hubiera sido 6 meses de primera plana de todos los medios. Es más, Y acá Pongámosle- no se habló más. Y Y, Marco, eso es lo serio, porque si no estamos analizando algo que no es real, Mario. Y es Yo lo más- escucho a ustedes y hablan sobre algo que no es real. Y es más, ¿Cómo que cuando no? se... No es presupuesto real. que está en el Congreso es real. No, porque no es real. Usted habla de una inflación que no es real, de números que no es real. ¿Cuál serían Pero- tus pero el números y sobre qué presupuesto No es dato? número. Bueno, Decí tus busquemos los datos y bueno, tus números. Busquemos los datos. No, Los vos, del INDEC, a los ver, de este INDEC no nosotros son. hablamos de lo Lo que de- lo dicen del las fuentes INDEC no son. oficiales. Vos estás hablando de otro número. Bueno, decinos cuál es el número No, que yo vos no tenés tengo en este momento y los el otro datos que número. te respaldan. Porque no si vos tengo hablas los con la otros números. A ver, realidad... permítanme Yo te explicar conté algo. la realidad, la otra Está bien, realidad te la pero conté. está bien, es tu realidad. Volvemos al tema de ayer que no... No es mi realidad. ¿Y cómo que no? Tus Si- datos. si vos ¿Cuáles me son estás- tus datos entonces? Si Ay, esto vos no es decís que no así- han venido. No. Quiero disculpame. exponer algo. Capaz que yo estoy diciendo Quiero- una barbaridad. por eso, pero quiero- Decime si vinieron o no vinieron aumentos de los servicios. Pero Sí. quiero Si no exponer aumentaron los algo, ya lo alquileres, si no explicaste. Y pero eso no se discute. Estamos No, redundando. sí, porque si me estás diciendo que Claro. aumentó el 2% y después te aumentaron el 40% el alquiler. Pero yo no A ver. estoy Vamos. diciendo que no te están aumentando. Sí que te están aumentando. Los números de la inflación son más bajos, ¿sí? Pero el aumento sigue existiendo. Ahora, si estos números para vos son mentirosos, contanos cuáles son los números que vos tenés y los datos que te respaldan. Porque nosotros estamos diciendo No, cualquier está bien, cosa por pero lo que vos quiero nos decís. aclarar algo, porque si no... No, ustedes están diciendo con los números oficiales y está bien. no son Cada números uno. oficiales. Es Quiero información. explicarte algo. El INDEC es el número oficial. Por Dios, qué difícil. Pero es que es verdad, el INDEC es el número oficial. Sí, por eso quiero explicar algo. Diga.
Y es válida a lo mejor la presunción que él tiene. Yo no estoy diciendo lo contrario. A tal punto que esta gente creía, vuelvo a reiterar, porque él recién negó el número de lo que han previsto de inflación en el Congreso o cuando se elaboró el presupuesto. O sea, miente toda la Cámara de Diputados, miente toda la Cámara de Senadores y miente todo el gobierno. Bueno, mentira. El 10, no, ya se le fue el diablo, ya lo pasaron en 2. Eso es una realidad, eso es evidente. Esto está incluso... para ellos es perjudicial, porque si habían previsto el 10 y ya superaron en 4 meses el 12, quiere decir que ni aún con estos mínimos números, según vos, le está dando. ¿Se entiende? Tal cual, así. Está. Ahora bien, dicho esto, basándonos específicamente en el INDEC, que es lo que está planteando vos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no depende del INDEC ni depende del gobierno y tiene un índice similar. La Cámara de Almaceneros de la provincia de Córdoba no depende del INDEC ni depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene un índice un poquito superior. El establecimiento de los montos de la inflación en Córdoba no depende del INDEC y tiene números similares. Porcentajes más, porcentajes menos. Entonces, cuando vos elaborás y evaluás, la UCA dice lo mismo. Y cuando hablas, los mayoristas están un punto por encima, la inflación mayorista está un punto por encima de la minorista, mes más, mes menos. O sea, estamos ahí, no es un desborde, depende de la medición, depende de cómo se lo analice, pero ay, así todos esos están equivocados y bueno, estaremos equivocados todos. Yo creo que lo que se está diciendo es que no son datos equivocados, ¿Y entonces? sino que hay una utilización de esos factores. Pero todos. Lo acabamos de decir. Pero O Jorge sea, Macri en bueno, la Ciudad Autónoma que tiene Vamos que a ver escuchar con... a Lara, vamos a escuchar a Sí, Lara. tenés razón, tenés razón. Entonces yo creo que se utilizan ciertos factores para medir, para tratar de que ciertos números lleguen a lo que el gobierno espera. Y recordemos que la bajada, no podemos negar que la bajada es a nivel nacional. Y no podemos hablar de que ni siquiera los números, estamos hablando solamente de a nivel nacional, porque se sacó una estadística a nivel nacional, pero también se sacó una estadística a nivel regional. Y por región o por diferentes conjuntos de provincias, también es distinta. Pero no podemos negar los aumentos, no podemos negar los hechos que marcan justamente esto de la inflación. Entonces, más allá de lo que vos decís, Mario, y ahí coincido con vos, por más que haya disminuido, entre comillas, no le siguen dando los números y a eso tenemos que ir. No tenemos que ir a que si celebró que la inflación fue baja y además Bueno, tampoco pero- solamente, perdón, sí. Vane, tampoco nos tenemos que quedar en que se celebró una baja y que en la macro los números van dando y que un montón de cosas. No nos podemos quedar en eso porque en la cotidianidad, dicho por gente de inmobiliarias, dicho por gente de que trabaja con gas, etcétera, o de otros servicios, gente que hablamos desde los alimentos, los aumentos siguen. Entonces, no nos olvidemos de eso, no perdamos el foco y la vista en eso, porque más allá de que la macro baje, el compañero en la casa no puede comer. No baja la macro. El ciudadano no baja, el ciudadano no puede comer. El ciudadano no llega a fin de mes. El ciudadano le cuesta llegar a los servicios. Pero El eso no se ciudadano- discute, es real. Es real lo que vos Entonces- decís. Entonces, enfoquémonos en No lo está en los importante. títulos eso. Se habla de Sí que inflación está- es más, controlada, es se más. habla como un logro del Lo que- gobierno. Discúlpame, hasta que Ve. la inflación no dé cero, estamos en problemas, seguimos en problemas. Acá no, nadie está diciendo que estamos en el mejor momento. Para mí, no hay que mirar tanto los números, y no se debería el gobierno celebrar tantos números, sino que debería mirar un poco más para abajo. No miren la terraza, señor Está presidente. bien, pero son dos No cosas mire distintas. desde ¿Ves el que se empiezan a balcón. mezclar los temas? No se mezclan los temas. Se Es mezclan, porque lo que mismo. vos estás tratando Porque de si- explicar, Lara, No. son salarios, no inflación. No. Los salarios han quedado No. por debajo de la inflación. Te hablamos de alquileres, te estamos hablando de Pero, concreto. pero que Exactamente, la gente no llega porque exactamente. los salarios han quedado por debajo de la inflación. Pero no solamente Pero porque los si el estrepitosamente. alquiler no aumenta 3 puntos, no aumenta 2 puntos. Mario, Pero no están entendiendo lo que yo quiero claramente- decir. No, sí lo evidentemente. entiendo. Yo Pero sí si lo la entiendo. gente- la Sí gente- que lo entiendo, pero A digo, ver. yo sí que lo entiendo. Entiendo todo lo que me estás diciendo. Cuando había pero digo, inflación, aumentaba el salario y la gente iba en ese mismo proceso. Hoy hay inflación del 2, del 10, del 1, del 0, del 50.
pero los ¿qué salarios va no a los ir el siguen. ¿Qué va a ir el salario si están quebrando las fábricas? Pero es otra cosa, esto estamos hablando de Todo- inflación. Pero no son otras cosas. Dejemos Oh. de mirar segregada el panorama. Pero empezamos no hablando seamos de inflación. relativistas. Porque si no seamos- vamos a terminar ayer que empezando hablamos Pero de la es que, educación a y ver, terminamos no hablando de que podemos- yo estoy bueno, él es Pero malo es que y no así todo. podemos mirar algo Va. aislado de la realidad. Obviamente, pero hoy la temática es esta. Si querés, yo te puedo Pero la temática comprometer va un programa para hablar de concatenada. todo. Pero la temática va concatenada. y en Ojo, vos estás creyendo que yo estoy defendiendo el gobierno y muy por el No, contrario, para nada, pero sé que están mirando algo. Es como que estoy mirando ese árbol cuando no es solamente ese árbol, es todo un bosque. Pero es que el problema no Y es la que inflación encima sola. Tenemos un gobierno que Bueno. niega el resto. ¿Por qué bueno, lo pues niega? bueno, pero ese es otra, justamente lo que estamos hablando. Niega absolutamente todo y va a buscar incluso estructuras de medición Pero- totalmente para que le den acorde. Entonces, eso es lo peligroso. Está ¿Por bien. qué nadie dijo nada A ver. cuando se tuvieron que ir los especialistas del INDEC? Cuando los obligaron a medir a favor del gobierno. Y con otros gobiernos hubiera terminado en escándalo en la Argentina. ¿Por Y qué? más, lo que se- Explícame, Mario. y más, explícame, lo que Vanessa, se ¿por qué salió- tenemos Si esta antes los dualidad? números eran de otra manera, Pero ¿por es qué la que- inflación seguía siendo alta? Y es ¿Por más, qué? lo ¿Por que qué? se salió a Y decir con ese cuando- criterio, entonces... Pero por eso ¿pero por qué? Porque en una época era malo, era un gobierno que manipulaba los números. Sí, Y y en así otro- todos los números eran altísimos. Y ¿Qué ahora, sería- y ahora, y de cuál era- repente no hubo ¿Cuáles eran preocupación. los números verdaderos? Porque encima la gente la estaba pasando mal, no tenía Se prende la trabajo gente, y demás, permítanme. ¿eh? ¿Qué dice la gente? Se prende la gente. Lo leo, a alguno le puede gustar o no. Ayer Bogosian hablaba y acusaba a todo de relativismo y que él tenía datos porque los datos son la verdad. Ahora está dentro del relativismo sin ningún tipo de dato con una percepción relativa. Buen día. Lo que hace este gobierno es mentir la inflación con sus métodos porque no lo hacen con la medición del gobierno de Alberto porque renunció Labaña. Marco Labaña, aclaremos que Sí, no es. sí. La realidad de la gente pobre nos da mucho más que el 2,6. El Tasmis, peor que con Alberto. Y caritas ahí de Y enojado. caritas muy Para efusividades. todos los gustos, chicos. Sí, yo siempre, perdónenme, se lo voy a aclarar a algunos oyentes que por ahí no la ve, o no me conoce, se lo voy a aclarar. Yo soy un trabajador, además de periodista. Mis análisis son con los pies en las calles. Yo analizo como trabajador y como un ciudadano común. Yo voy todos los días al supermercado, yo vivo como un trabajador y tengo una vida de trabajador, y entonces mis análisis siempre van a estar anclados en la realidad. A mí los títulos que me impongan, los números que me impongan, las agendas que impongan los medios, me nefregan. La medición de la inflación en la Yo estoy del Argentina- lado de la gente, del lado de la gente, del ciudadano. De la mayoría. De la mayoría, y en De la nuestro mayoría. valle más de la mayoría. La medición de la ¿Alguien le inflación puede en la decir, Argentina no es de ayer- objetivo? No soy objetivo. Ah, Yo la estoy me- del lado del pueblo. Bueno. Adecualo hablar a Mario. La medición, Claro. otros mensajes que entran para que veamos esto, gente ¿no? opina. La medición de la inflación en la Argentina de ayer y hoy siempre fue una farsa. 540505 si quiere opinar. Bueno, ahí para todos, ¿no? Una farsa. Sí, sí. Bien, Y bueno, se ahí suman está. a esta consigna, ¿no? Más allá del número, la realidad, obviamente cada uno en su casa sabe su presupuesto, su historia. Hay mucha gente que incluso está trabajando en relación de dependencia en blanco y no llega, no le alcanza. Y eso también hay que decirlo, y eso también no se discute. Y hay muchos que han sido también despedidos de sus trabajos, hablamos de las industrias, hablamos de toda esta situación que nadie está negando, al menos en esta mesa. Acá simplemente estamos dando información. ¿Qué dicen los números? Después, si estamos de acuerdo o no, bueno, ahí ya es otro tema, me parece, ¿no? Está muy Bien, bien. bien, Hablando bueno. de otros temas, tendremos Sí. que buscar otro. Ya creo que hemos planteado. No cada vamos a uno bajar la lo inflación propio. con lo que decimos nosotros, ¿no? el- Sí. No vamos a bajar la inflación con No, lo que no, decimos. por supuesto No, que pero no, capaz pero- sí los pies a la tierra varios. Bien. Pienso. La temática que traíamos para charlar hoy Es lo que deberíamos hacer como medio de comunicación. Totalmente. ¿De Es qué? mi objetivo, ¿no? Yo quiero enseñarle a la gente. Ujú, bien. Hay que enseñarle, por ejemplo. Sí, yo Bueno, no estoy ¿qué le sugerís capacitado. a la gente entonces? Yo no Por estoy- ejemplo, ¿Cómo sería poner por los pies en ejemplo la que tierra? ¿Qué tenga tendría capacidad que hacer? crítica. Sí. Yo quiero un ciudadano crítico. Incluso el que me está escuchando que me critique a mí. Que no escucha al medio y repita como loro algo. Está bien. Que mire su propia experiencia, lo que está viviendo. Si le dicen que es A, pero él vive B, lo que está pasando es B, no es A. Bueno,
pero entonces... Yo quiero un ciudadano crítico, no quiero más. Coincidís con las miradas que hablábamos ayer, entonces, ¿cómo es el tema? No quiero distintas más. interpretaciones entonces. volvemos a Son lo distintas interpretaciones. Está de la bien, gente. bueno, usted me preguntó a mí, Claro. yo personalmente, ¿qué quiero? ¿Qué y sugiere? qué me he propuesto como comunicador, yo eso. A mí no me interesa tener la verdad. A mí lo que me interesa es que tener del otro lado gente que aprenda con uno y aprenda sobre todo, no porque tenga la verdad yo, sino generar capacidad crítica, que no le pongan el título de TN, que le pongan el título de Cadena 3, que entienda, por ejemplo, que en Córdoba todos esos medios tienen una directiva, tienen un perfil, que tienen un objetivo, que no son objetivos, que están condicionados políticamente y que no pueden darlo como válido, o que por lo menos lo tiene que mirar con su propia realidad. No hay que creerle. Está Es bien. la discusión que yo tenía con mis padres y después cuando le decía yo de chico, no, este muchacho Mario Pereira no le crea, fíjate Está lo bien. que hay detrás. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué está queriendo hacer ese muchacho? Y después me terminó Bueno, ahí dando la está el razón. desafío para... ¿Sabe perdóname. dónde está el tema? El desafío es que para... después a la hora de votar, la gente vota tal o cual cosa y tampoco... hay que dejarlos, que terminen su periodo en la mejor No, pero forma. nadie dice que corte ningún periodo porque corta periodo. Ojo con eso. Bueno, Ojo hay que con dejarlo. Yo soy crítico, pero que termine hasta el Ojo con último eso. minuto. Pero Porque allanar el proceso... No, bueno, escuché el discurso de Javier Milei diciendo ¿Qué dice? que la prensa ahora de repente quiere hacer que su gobierno se termine. Ojo con Habló eso. de golpe de Estado. Ojo Sí, por eso- con eso. por eso- no es patético, es una hagamos mentira, joda. Mario. Bueno, está bien. No hagamos joda porque los golpes de Estado y otras estructuras son totalmente distintas a ser críticos y a ser periodistas No críticos. Me parece que banalicemos no. un golpe de Claro, Estado, no banalicemos algo no. de pero ruptura parece del que- gobierno, pero de ustedes desestabilización. Ustedes hacen planteos lingüísticos y elevan el tono de voz como si yo estuviera en desacuerdo. Y no estoy en desacuerdo. La gente te puedo llegar a garantizar que tampoco está en desacuerdo ese planteo. No se pongan Pero no efervescentes. impongan en nosotros voces de no, querer ¿y destruir quién está un poniendo gobierno. ¿quién está Ojo, poniendo? Además te voy a... Buah. no sé, yo te voy a plantear algo. Bueno, si les gusta, sigan ustedes. porque- No, Mario, yo ¿Qué te voy a quiere que plantear... haga? Quiero exponer un criterio y ustedes siguen. Yo ¿Y también qué es quiero decir exactamente lo algo y no mismo? Es una cosa de loco esto que estamos hablando. La gente se termina confundiendo con esto. Ayer terminó confundida. A mí me pareció un lindo debate. Bueno, si hay na- posiciones, pero obvio, porque Claro. No, por supuesto. Bueno, porque no es lineal. Cuando La- uno está se bien. si no son confunde, lineales. empieza a buscar en las dudas, ¿no? Y empieza Ahí a querer hay resolver. preguntas, está Ahí hay bueno. Sí, preguntas. no, por supuesto. Si a eso vamos. Creo que estamos todos en eso. Ahora, Pero la exponer- banalización del golpe de Estado yendo a eso, no. Bueno, Pero- pero ya no estamos yendo a otro ¿qué- punto. qué es peor? Estamos hablando de la inflación y vamos a No, golpe pero de vamos a ese Estado. punto porque ya lo dejamos, justamente él quería. ¿Qué les pareció tan grave a ustedes? ¿La banalización del golpe de Estado? Claro, ¿O que porque diga, mentira, o que no este hay tipo nadie diga, que lo desestabilice ni nadie que lo quiera voltear a mi ley, es una mentira. O que este tipo diga que se masturba. Pero de las barbaridades que ha dicho, Sí. la masturbación, pero feliz, sería un tipo más feliz que se masturbe más seguido. ¡Epa! Pero claro, Epa. ¿qué hay de malo con la masturbación? O sea, y vos haciendo escucha. política, digamos, política pública o política económica, por llamarlo como se te cante el traste, vos no podés agarrar y decir, me voy sin seguro. Y, ¿me entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sos pelotudo, te haces. Epa. Digo, perdón los términos, pero. Se entiende. Digo, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te puedes olvidar que hay gente atrás. Porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre. No, bueno. A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo, es, tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta Qué madre. locura. Sí. Bien, dicho esto, Bueno, ahí lo tienen. No entendí nada, le aclaro. Sí, más de una texto sola no. expresión que el hombre tiene. A ver, que es onanista, yo pero lo voy bueno, a- más de eso. Yo lo voy a más defender, yo lo voy a defender al cabo Ahora. esta vez. Me llama la atención, en realidad no me llama la atención porque son Ya está. una miércoles los medios. en Hay la una Argentina. coincidencia con Perdóneme. vos, ¿eh? Hay una coincidencia. No, con no, vos. perdón, pero Hay una déjeme coincidencia. aclararle por qué Los yo dos lo trabajan para la gente. porque yo lo defiendo en este punto.
los medios, le agarró un ataque de moral a los medios, sin vergüenza, los medios de comunicación en la Argentina. Se ponen mal porque utilizó la palabra masturbación, pero no dijeron nada cuando Milei insulta, violenta, cuando quiere hacer desaparecer a la oposición, cuando ataca a la democracia. Ahí no dice nada. Cuando habla de Cuca, cuando habla, ahí no le agarra el mismo plurito. Le agarra el plurito cuando dice masturbación. No, sí, hay Pero, algunos medios pero que sí. Javier, seguí tranquilo, hermano. Pero, a dale ver, gas. Carlos, Si es lo menos que hace, el menor problema que tenemos los argentinos. no se enoje. Pero tienen un punto en común. Él dice que trabaja para la gente y usted también. Claro. Yo lo Son digo. distintos puntos de vista, pero los dos No, yo trabajan no para la sé, gente. yo lo hago permanentemente. Y él lo demuestro dice que lo todos los hace. días. A tal punto que se masturba. Es onanista. Es un presidente Dios. onanista que tenemos. Ay, Dios. Pero ¿cuál sería el problema? Perfecto, hermoso, No, disfrute. eso es ser guarango, eso es una falta de respeto. Pero y no es- Perdóneme, ¿sorprende? para mí es un problemón, no un Claro, pero problema. ¿por qué no ¿Te hablamos cuando sorprende? dice barbaridades, cuando ataca a la oposición, cuando es un Bueno, pero, violento? a ver, ¿Por yo qué te- no yo te hablamos de pregunto eso? algo. Con la misma preocupación. No, Mario. está bien, pero yo no veo mucha televisión. Gracias a Dios no veo. Pero yo tomo canales que no son TN, como vos decís, y le dan con un caño a este hombre. No sé qué. O sea, también veamos todo un poco. Porque si no, vos siempre me hablas de TN y al final estás perseguido con eso. Mira, C5N y le da con un caño. Mira otros. En América ayer le estaban dando con un caño. Maxi. El programa El Economista le puso allí 2 o 3 economistas pero lo voltearon. Y no son del gobierno ni en contra del gobierno, son evidencias, son datos, es realidad. De ahí hace una extracción, porque si vamos a estar con TN o no sé quién, Clarín, y obviamente vas a armar un argumento sobre esa base. Pone las dos y veamos. Claro. Le ponen a Porque yo favor le y pido a la ponen en gente contra, que escuche los dos lados. Obvio. A mí, yo, por ejemplo, yo no veo C5N. Yo no veo C5N. ¿No porque lo ves? No, porque me parece válido. No, sí, es bueno, tiene algunas cosas que son No, a mí no me importantes. parece válido porque me parece propagandístico, me parece muy marca. No encuentro nada nuevo ahí. ¿Y cuál es su Y es lo mismo, yo fuente? tengo que ser- ¿Cómo te, Bueno, entonces- ¿De dónde te informás? Y tengo que ¿Cómo ser sacamos? honesto. ¿Y de tengo dónde? que ser ¿De dónde honesto sacas conmigo información? mismo. Sí. Yo primero quiero ser honesto intelectualmente conmigo mismo, porque eso lo voy a trasladar a la gente. A ver. Entonces, si yo digo que TN tiene un perfil marcado y que de ahí no puede salir nada objetivo, no puedo decir que C5N es objetivo. Es lo mismo, pero del otro lado del río. Yo veo especialistas, consumo redes, veo especialistas, economistas. Está bien. Me Es parece, es bueno eso, es bueno. Hay un tal Malamud, por ejemplo, con el que yo disiento casi siempre, Sí. y me parece muy interesante Bueno, lo pero, que dice. pero ¿cómo te nutrís de las noticias de la actualidad de la Argentina? O sea, Y lo más allá de escucho. que escuchás economistas, yo puedo escuchar también gente de Y referencia, bueno, pero ¿cómo impacta en leo mi e país o en mi interpreto. región? Yo tengo acá abierto Cadena 3, yo no digo que no leo Cadena 3, yo no digo que no leo La Voz. Todos tienen algo, claro que sí. Pero a mí no me meten más el caramelito en la boca, estoy grande. Entonces yo puedo leer Cadena 3, puedo saber que es un dato duro y que es algo condicionado, ¿no? Sí, ¿a qué está jugando Cadena 3? Lo que pasa es que, Bueno. obviamente, esta discusión no va a terminar. No, nunca. No va a terminar. Los números, por más que te digan que la inflación es 1, también va a generar impactos porque los precios siguen aumentando, aunque sea ese 1%. Y los salarios, obviamente, no llegan, pero ni ahí. Y la lucha y los despidos, hay un montón de cuestiones que se tienen que resolver Y sabemos que que por más supuesto sigue. y que por supuesto cuando empecemos a girar esa rueda es como que falta el engranaje. Bueno, pero depende de todos también nosotros. Claro. ¿Sí? ¿Cómo está tu inflación? ¿Cómo está tu economía en tu casa? Y ya nos Con estas excede reglas también. del juego. ¿Qué cambiaste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué de repente antes usabas esto y ahora no lo usas más? Y encontraste la miel para resolver cuestiones de endulzar las comidas, los postres o lo que las infusiones y demás. Bueno, la creatividad también te invita. ¿Por qué? Porque estamos incómodos. Y en la incomodidad empiezan a surgir un montón de otras cuestiones que pueden ayudarnos un montón. Pero tampoco puedo esperar que todo venga de afuera, ¿sí? Es que no es de afuera, es a lo que votamos.
Es lo que votamos para que nos represente y nos solucione los problemas que supuestamente ya teníamos. Pero ellos no te van a Y si resolver. no están solucionando. Pero no tiene que ver con resolver no están tus problemas. solucionando, no, yo te voy a sí. dar, yo te voy a dar No, reglas sí. del juego. Ahora, vos manejate con estas reglas del No, juego. bueno, pero no. pero Yo no sí, puedo pero pretender que el gobierno con la resuelva regla los del problemas juego que me yo está tengo. condenando, mami. Claro, Sí. me Yo no está puedo metiendo decir, un che, tiro en la rodilla. gobierno, tengo tal Claro. problema, resolvémelo. ¿Y cómo llegaste a esta situación? Y la verdad que yo hice tal cosa. ¿Y por qué no probaste? Y estamos Y bueno, en ese ahora criterio. que probamos, ahora que probamos algo nuevo, entre comillas algo nuevo porque es más viejo que... Pero entre comillas algo nuevo. Ahora, ¿qué pasó con la solución? ¿Qué pasó con ¿Qué la pasa solución? con la solución? Claro, ahí ¿dónde está? ¿Dónde está la llegaron? solución? Ahí ¿Dónde está la solución. ¿Cómo llega en tu caso? ¿Dónde está la ¿Cómo Pero solución? no es estabas hoy y individual cómo esto, estabas- Vanessa. No es individual, ¿eh? Es que llega un momento que es individual. No. Eso es lo que Somos nos una quieren sociedad. decir. Eso Hay es lo que una nos quieren somos todos decir. iguales. económica. No Eso es lo somos que nos todos quieren No iguales. decir. importa, pero Eso es el, lo que el no importa. análisis no Sí que puede ser importa. individual. No puede ser individual. Yo nunca. de lo colectivo, yo puedo tener un criterio colectivo, pero también tengo que tener un criterio individual. ¿Qué hago con esta situación? No, bueno, sí, pero no Y se bueno, basa solamente en yo la no puedo basarme individualidad. solamente en lo que hace lo demás. No puede basarse en la individualidad porque si no, no existiría la solidaridad. Y hoy la solidaridad es la que está salvando un montón Pero de por hogares. supuesto que sí. Entonces no Por no supuesto puedo que sí. pensar por mí. Ahí no puedo pensar por mí solamente, porque ahí estoy Vos mirando podés más pe- el del lado. Pero vos podés pensar por vos Es y como por el si yo otro. viniera ¿Cómo y que no? porque- y Yo no porque puedo no quiero- hacer esto No, o aquello. no, Yo puedo hacer no. las dos cosas. No, pero vos estás apuntando a la individualidad y ahí me parece No, que yo no. estoy hablando de la Y es un individualidad. mensaje- ¿En qué hago yo con esta y es un situación? mensaje, ¿Cómo resuelvo? Y es un mensaje también que está bajando mucho a la sociedad. Y por otro lado, otra cosa que sigue creciendo es la deuda externa. Se aprobó otro desembolso de $1.000 millones para la Argentina. ¿Qué hacemos con eso? Seguimos endeudando más y supuestamente las cosas están mejorando. Entonces, ¿qué pasó? No, de eso no se va a hablar. ¿Y sabés que no se va a hablar? ¿Sabés que no se va a hablar? Y yo de, quiero que, y de escuchar. que la representante y vocera del FMI dice que está tomando está teniendo avances, el país está teniendo avances Y como el espectaculares. riesgo Yo no lo país veo. bajó, pero claro, el riesgo país ¿para quién? ¿Para qué mete la fichita y está haciendo negocio con nosotros? Pero un dato, pues ya me hiciste acordar, Larita. A ver. Escúcheme. Datos, a ver, datos. Eh, Díganme. Durante una vida nos torturaron desde la derecha de la Argentina y los voceros de la derecha y la gente que repetía como loro hasta el cansancio, casi vestido de economista todo el tiempo, porque el peronismo y los gobiernos nacionales y populares se cansaron de emitir la maquinita de los billetes, la maquinita de los billetes, la maquinita de los billetes. Que tienen comprada la maquinita, decía. Fíjense en las últimas horas, la cantidad de dinero que acaba de emitir el gobierno de Javier Milei. Prendieron la maquinita full y de eso no hay ningún título, lo estoy buscando por acá. No hay ninguno en los medios de comunicación. Ninguno. Prendieron la máquina a full. Buscalo el dato. No, sí, yo lo tengo, lo he leído. Bueno, y entonces, y tampoco lo Pero tocaste querés que con te el dé una tema. explicación, no te va a gustar. No lo porque hoy tocaste, estás no. negado. No, pero no. ¿Lo vas a defender a la emisión? Claro. No voy a defender la emisión. Ah, no, bueno. Te voy a bueno. explicar la emisión. Ah, está bien, pero es válido, lo querés explicar, Pero- no hay pero es ningún que problema. pero- es válido, me gusta como el juego de palabras. O sea, yo lo tengo el juego de palabras, me parecía que era al revés, pero no importa. esto yo te de- doy datos. Todos no tenemos lo voy a juego de defender, palabras, lo voy a igual. explicar. Está bien, a ver, ¿cómo sería? Es muy Sí, sencillo. pero no, yo quiero que me explique Bueno, vos. bueno. Haga, No, pero déjalo está bien, hablar, discúlpame, entonces. Disculpame, Mario, sí, tenés razón, disculpame. El tema radica en que esto que vos estás planteando hoy, si le pedimos a Nico, Sí. que busque los programas anteriores, yo ya lo expliqué. No sé si Lara se acuerda, no sé si A Vane ver, se sí, acuerda, eso no lo sé dicho. si se acuerda que dije que hay que ver. hacer caja. Yo lo expliqué un montón de veces ¿Era antes. el mismo argumento que tenía el peronismo? ¿Y quién dice lo contrario? Ay, bueno, pero bueno, era pero- malo en una época, los condenaba como país la maquinita. Claro. No paraban, nos claro. torturaban la cabeza, que la maquinita, Pero la hay una maquinita, la diferencia. maquinita. Pero hay una diferencia. Ah, claro, no es peronismo. ¿No? Por ejemplo. No es Pero peronismo. mirá, Déjelo que, no, lo deje que termine. Está bien, porque si va a está bien. contestar Perdón, todo. Tenés razón, Mario. Vos no te- hablás y pones Claro, pauta. Te interrumpí, entonces, tenés es razón. difícil, La es gente, a la difícil. gente que es para donde vos querés trabajar le va a usted se quiere costar. imponerse, bueno, impóngase, diga todo lo que tenga que decir. y Yo ya está. lo hablé este tema, si querés lo volvemos a reeditar y lo he hablado en el programa, lo he hablado con vos, lo he hablado en reiteradas oportunidades. Una cosa es tener respaldo. Tienen un problema gravísimo este gobierno, que no lo van a saber responder. Si escuchás atentamente a Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, que da en la tecla sobre la falla que tiene este gobierno. Guarda, es de la
casi, bueno, como decís vos, derechoso y toda esa historia. Y le está diciendo, ojo, esto ya no es un semáforo amarillo, es rojo. Cuidado. ¿Dónde está la diferencia? En que la emisión actual tiene respaldo de dólares. La emisión anterior Estados. no tiene respaldo, que es la única manera que tiene el Banco Central, Tesoro, de hacer la representación de por qué sale tanta emisión de billetes en billones. Eso es lo que está haciendo el gobierno hoy, caja urgente, porque necesita tener respaldo de dólares que viene de hace un montón de tiempo, cuando se dónde viene está? hablando. Perdóname, te agrego, Vos mencionaste perdóname, el respaldo, perdóname. ¿dónde está el respaldo? Te agrego algo más, que esto en principio tiende, ¿no? Esta emisión no emite para financiar el déficit, que era lo que había antes. Y eso es clave, ¿sí? Más allá de lo que nosotros pensemos, están abriendo la ¿Dónde maquinita empieza? de dinero, esa es una diferencia clave. No es para cubrir el déficit fiscal. Por eso lo que se intenta el gobierno a rajatabla es mantener el superávit fiscal, ¿sí? A como dé lugar. Ese es y el el tema. costo es altísimo que estamos afrontando. Lo está Pero pagando la pregunta gente. sería, ustedes ya lo plantearon y está muy bien. Ahora, si todo está tan bien... Si No, los no está números- bien. No, pero disculpame, porque lo que plantea Vanessa No, pero dice, no está yo bien. tengo el déficit asegurado, yo no tengo déficit fiscal, está todo ok, tengo respaldo en dólares atrás mío. No, está no lo todo tiene los respaldos, Bueno, lo está yo lo que estoy buscando. diciendo que no No, emite... pero lo está buscando. No, Pero lo no acabas de alcanza. decir, Pero que- no al- pero lo acabas de decir que está el respaldo, por eso se emite. pero no alcanza. Entonces, ¿por qué se emite? Y ahí viene, bueno, si no termine de explicarlo. Lo interrumpió Vanes. Bueno, Bueno. El dedito es muy, acusador. es muy técnico, vamos a aburrir a la gente. No, pero digo, no, hasta es a mí me importante, cuesta es importante entenderlo. que lo Lo hagamos Hasta a mí me didáctico. cuesta Es importante. entenderlo. No hagamos Hay una ley, didáctico, lo hagamos didáctico. hay una ley que ha salido Sí. que es capciosa, que el gobierno, ahí sí, te doy la derecha, más allá de lo del INDEC, si querés, le ha buscado a la vuelta, nadie protestó, porque dicen que por ahí es el comienzo del principio de las soluciones. Yo no lo sé, veremos. Estoy cansada, no, ya está. No, bueno, pero bueno, la gente cree, ¿vale? Lara querida. La El gente principio cree es... porque tienen el deseo de creer. Bueno, pero porque dejen quieren hablar. creer. A ver, chicos, Te respeten. digo que ha salido por una favor. ley, ya lo han establecido, en donde diferencian el Banco Central del Tesoro. El Banco Central ya no tiene, el Tesoro ya no tiene el manejo que tenía en relación a pedir dinero al Banco Central. ¿Se ubican? Salió esa ley el año pasado. Claro, pero ¿por qué hace la ley? Porque no quieren tener los Y- parámetros que tenían antes. Correcto. Y que los obligaba Correcto. a moverse de determinada manera porque quieren Correcto. la anarquía para hacer lo que quieren. Correcto. Por ejemplo, esto de la emisión. sin Correcto, respaldo. correcto. Y es mentira, no hay respaldo, el déficit, Bueno. déficit es una mentira, hay déficit, porque si no es muy simple. Yo te lo voy a hacer en idioma que entiende el que está del otro lado. No habla, cuando te hablan de economía en un idioma difícil es porque te están queriendo meter el dedo en la boca. Lo hagamos sencillo. Si yo en mi casa, Es verdad, igual. si yo estoy en mi casa y viene mi hijo o mi señora me pregunta, ¿cómo estamos? Y yo le digo, estamos bien y acomodó los números, estamos bien. Y 3 segundos después, tres bocados después de comida, le digo, mira, acabo de venir del colombiano, tomé un crédito, olvídate, ábranle la puerta todos los días porque no va a venir a cobrar. Muy bien. 3 bocados más, le digo, fui al banco y pedí en Bancor otro crédito, pedí ahí, me tiraron un adelanto de sueldo. Entonces, bueno, y entonces, pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien, tomo deuda todo el tiempo. Como familia estamos endeudados, hipotecados hasta el caracu, pero estamos bien, ¿eh? Vamos, buenísimo. La plata no es nuestra. Sí, la plata no es nuestra, o sea, Pero estamos bien. Estamos bien, y todos los meses lo único que hacemos es pagamos intereses del colombiano, del banco. Mensaje de la Estamos bien, gente. estamos Gracias, bien. Bogosian, por defendernos. Como jubilada, yo vivía mejor con la inflación del gobierno de Alberto Fernández. Una pena que tanto Bogosian y Lara transformen el piso en una unidad básica, no dejan hablar. No lo ataquen a Bogosian porque tiene razón. A una persona adulta y pensante no le pueden mentir. Uno se da cuenta de todos los programas de periodistas ensobrados. Otro de los mensajes. Una Yo unidad trabajé básica. toda mi vida, estoy jubilada y no me alcanza. ¿Qué tengo que seguir esperando? Tiene razón. Muy bien. Tiene Una toda unidad la razón. básica. Tiene toda la razón. No, Yo pero me quedo con ustedes eso. Yo me quedo ustedes con han eso. admitido que no son peronistas. Lo han dicho, me parece, ¿no? Ay. ¿Es así? O aclárenlo, porque por ahí...
¿Qué creen? lo que- Hay otro mensaje ahí, Creen chicos. tantas cosas. Sí, ¿qué creen lo que hay tengo otro que- Yo ya me entregué, que Pero digan ya lo que está, quieran. sí, me han dicho de Hay, todo. hay otro ¿Qué mensaje opina? importante A acá. ver, vamos. Estamos esperando, dice Seba Silva. Sí. Le digo porque vamos con cortando, nota. porque está el programa pendiente. Nos entusiasmamos nosotros con esto, no lo Nos vamos a evacuar, no lo vamos. Nos Sí. engolosinamos. Gran Sí. fin de semana, disfruten, pásenla lindo, Sí. que les vaya muy bien. Sigamos creyendo. Sigan creyendo. En el fondo es Yo creer. el único porque que creí lo en que ese no momento quieren- fue no, a es que- Marcelo Gallardo. Está bien. sí, no. Claro. Supongamos que yo le hago una pregunta. Si yo Nada no más. creo y es correcto que yo no creo, Sí. ¿qué hago? No sé. Ah, Tiene que esperar el acto eleccionario y votar en contra. Obvio, No, pero mientras tanto- obvio. mientras Y tanto- mientras tanto, matarlo al gobierno. Y bueno, y más o menos. Pero Y no era que claro. hay que dejarlo que termine. No, que termine, pero matarlo con la crítica, contarle lo que está Claro. criticarlo. Y, Claro. pero yo lo critico sobre la base de los fundamentos de lo que yo creo, vos Y de lo ojo. que vos crees. Creo Está que muy por ahí bien. vamos. Y ojo, no nos Creo que por ahí olvidemos- vamos. Y ojo, Sí. no nos olvidemos que esta es una instancia de participación política que estamos teniendo ahora. Ajá. En las calles, cuando se juntaron a distintos reclamos, también es otra instancia. El debate en la casa es otra instancia. El debate Está en la bien. escuela es otra causa. Perfecto, Digo, pero a la hora de las sigamos- elecciones cuando tiene que ir la sigamos gente. haciendo política, sigamos hablando de política y sigamos tratando de, no sé, de encontrarle una vuelta a esto. Muchas gracias, chicos. Que tengan Gracias. excelente fin de Unidad semana. básica. Bueno, vos seguís, Larita. Yo sigo. Vos seguís, te contaminás con nosotros. Vamos no sé si querés que vamos con Seba, que está en